Resolvamos el problema 3 del seminario 6. Una máquina térmica realiza trabajo para hinchar un globo a una presión constante de 1,5 atmósferas. Extrae 5 kilojulios de un foco caliente a 140 grados centígrados, aumentando el volumen del globo en 5 litros. Y el calor desaprovechado es cedido a un foco frío a una temperatura T de frío. ¿De acuerdo? Bien, vamos a representar esto, esta máquina térmica. ¿Vale? Nosotros tenemos, dijéramos, un foco caliente, ¿de acuerdo? Del cual se extrae un determinado calor, en este caso lo conocemos, son 5 kilojulios, también conocemos la temperatura del foco caliente, que es de 140 grados centígrados, ¿vale? De esa máquina, ¿vale? Podemos extraer un trabajo, que es en este caso el que realizamos para hinchar el globo, y ¿vale? Parte del calor que no podemos aprovechar se cede al foco frío, del cual, pues en este caso no conocemos la temperatura, Q frío, ¿de acuerdo? El globo, este sería el globo, ¿de acuerdo? Bien, dice, si el rendimiento de la máquina térmica es del 50% del correspondiente a un ciclo de Carnot, es decir, el rendimiento de esta máquina es un 50%, 0,5 del rendimiento de una máquina de Carnot ideal, que funcionase entre los mismos focos. ¿Cuál es la temperatura del T frío? Bien, nos piden la temperatura de ese foco frío, que desconocemos, por lo que sea, ¿vale? Entonces, la única expresión donde aparece la temperatura del frío en un proceso de máquina térmica es cuando trabajamos con el rendimiento ideal. En este caso es el rendimiento de la máquina de Carnot, ¿de acuerdo? Que viene definido por la temperatura 1 menos la temperatura del foco frío con respecto a la temperatura del foco caliente. Esa es la expresión que es el rendimiento de una máquina teórica ideal, ¿vale? En este caso, yo de esa expresión podría despejar la temperatura del foco frío, dándome la expresión, vamos a ver, esto pasa al otro lado como positivo, 1 menos el rendimiento de Carnot, que multiplica la temperatura del foco caliente, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo conociera la temperatura del foco caliente y el rendimiento de Carnot, podría conocer lo que me solicita el problema, que es la temperatura de ese foco frío, ¿de acuerdo? Para la temperatura caliente son 140 grados centígrados, lo tengo, el rendimiento de Carnot no lo tengo, pero para ello me indica que el rendimiento de Carnot, ¿vale? Es un 50, o sea, es el de la máquina, perdón, es un 50% del régimen de Carnot, por lo tanto el de la máquina dividido 0,5, ¿vale? Me proporcionará ese rendimiento de Carnot. O sea que calcular la temperatura del foco frío se basa al final en conocer el rendimiento de la máquina. Y para eso me da todo el proceso. El rendimiento de la máquina, en este caso, ¿vale? Puede obtenerse como el trabajo obtenido, en este caso en hinchar el globo, con respecto al calor que he extraído del foco caliente. El calor extraído del foco caliente son 5.000 julios, es conocido, ¿vale? Mientras que para determinar el trabajo, ¿de acuerdo? Me da el proceso de hinchar un globo. Entonces, el hinchado del globo se produce en un proceso a presión constante, ¿vale? Aumentando el volumen del globo en 5 litros. Por lo tanto, atendiendo a la expresión del trabajo de un proceso isóbaro a presión constante, podríamos determinar que el trabajo realizado es la presión por la variación del volumen. En este caso tengo la presión, 1,5 atmósferas, y tengo la variación del volumen de 5 litros. Por lo tanto, escribiendo convenientemente la expresión del trabajo de un proceso isóbaro, podremos calcular el rendimiento de la máquina, ¿vale? Con el rendimiento de la máquina obtendríamos el rendimiento de Carnot y con el rendimiento de Carnot la temperatura del foco frío, ¿vale? Por lo tanto, este sería el planteamiento general del problema. Pasemos a resolverlo, pues, numéricamente. Entonces, el primero de los pasos es conocer el trabajo para hinchar el globo, ¿vale? Eso es igual a P por incremento de volumen, ¿vale? Si luego tengo que calcular el rendimiento de la máquina en base al calor caliente, ¿vale? Me interesará obtener una expresión del trabajo en julios, por lo tanto, la presión, que es de 1,5 atmósferas, la vamos a pasar a pascales. Con la conversión, 1,10 elevado a 5 pascales es igual a una atmósfera, ¿de acuerdo? De forma que tenemos unidades del sistema internacional. Por el incremento de volumen, que son 5 litros, lo vamos a expresar en metros cúbicos, 10 elevado a menos 3
metros cúbicos es igual a 1 litro. Litro con litro se cancela y Pascal por metro cúbico me va a proporcionar julios como unidades. Entonces tenemos 1,5 por 1,01 de 5 por 5e a la menos 3 me proporcionará un resultado de 757,5 julios. Por lo tanto, con este trabajo obtenido, el rendimiento de mi máquina es igual a trabajo partido Q caliente, que es igual a 757,5 julios partido por 5.000 julios, julios con julios se me van, el rendimiento no tiene unidades, ¿vale? Y estaríamos hablando de 0,1515 de rendimiento. A partir de ahí, el rendimiento de Carnot, con la expresión que hemos obtenido anteriormente, es el de la máquina partido 0,5, eso sería igual a 0,1515 partido 0,5, lo que nos dará un resultado en torno al 30%, 0,303, y por lo tanto la temperatura del foco frío es igual a 1 menos rendimiento de Carnot por temperatura del foco caliente, que eran 240 grados centígrados. Eso es igual a 1 menos 0,303 y la temperatura 273 más 140 grados para expresarla en kelvins. Por lo tanto, finalmente, la temperatura del foco frío vendrá dada por 273 más 140, 287,9 si redondeáramos kelvins, o lo que es lo mismo, 14,9 grados centígrados, que es el resultado final. Con lo que tenemos el problema terminado.